Este es otro recurso de lo que hemos compartido en otras ocasiones, el monitoreo integrado de COVID. Para tener un monitoreo integrado de COVID, utilizamos desde el inicio 7 elementos de la vigilancia epidemiológica. Usamos la vigilancia, la detección de los casos sospechosos que se confirman por pruebas de laboratorio y el estudio de sus contactos. Esos son los 2 primeros componentes. Luego utilizamos el sistema de vigilancia de enfermedad tipo influenza, que en México se estableció en 2006 con el modelo Sentinel. Y esto tiene 2 componentes, la vigilancia clínico-epidemiológica y la vigilancia por laboratorio. Y en la vigilancia por laboratorio tenemos el panel de 14 virus, eran 13, agregamos el SARS-CoV-2 y ahora son 14. Y recordarán que al inicio teníamos estos mapeos territoriales para saber si SARS-CoV-2, el virus causante de COVID, circulaba o no en ciertas regiones del país. Luego tenemos la vigilancia generalizada convencional. Este es uno de los modelos más antiguos de vigilancia de infección respiratoria aguda, que produce estas gráficas que en un minuto voy a explicar, pero antes les explico cómo funciona este otro modelo. Esta es vigilancia generalizada, quiere decir que por ley, de acuerdo al título 8º de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017, todas las unidades de salud, públicas, sociales o privadas, tienen la obligación de notificarle a la autoridad sanitaria los casos de infección respiratoria aguda, que estrictamente no es una demostración de infección, es el síndrome respiratorio agudo que es compatible con una infección. Y esto es histórico, pero antes de que existieran los modelos Centinela, lo que llevó es a un error de apreciación que persiste hasta el momento en la mayoría de los países. Y es la idea de que todo se puede observar de manera directa. Y no, la ciencia de la epidemiología, desde hace varias décadas, está convencida de que no todo se puede observar, por lo que expliqué al inicio. Entonces, en realidad es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de los países donde hemos visto distintos números de casos, que se cuentan por decenas de miles, en algunos pocos por centenas de miles, no es todo. No es todo. Hay mucho más. ¿Cuánto más? Es difícil de saberlo porque no se utiliza un método de estimación, como el que he comentado de las encuestas, en donde se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi, por muchísimas razones. No estaba suficientemente grave como para acudir al hospital, o estaba muy grave y ni siquiera llegó al hospital, o llegó al hospital y no fue detectado, o llegó al hospital, fue detectado, pero como ocurre en una enfermedad como COVID y también en la influenza, no es útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica y lo preferente es que se vaya a casa para restablecerse como el 80% de los casos. O como ocurre ahora, también en México y ha ocurrido en todos los países, que por razones de salud pública para evitar los contagios, uno recomienda, si usted es una persona joven que no tiene enfermedades crónicas y no es una mujer embarazada, vaya a casa, porque 8 de cada 10, como usted, incluido usted, se van a recuperar en un lapso de 10 a 14 días, sin que haya secuela y se va a quedar inmune a la enfermedad. Entonces, todos ellos que nos han hecho caso y que han evitado, al hacernos caso, que exista transmisión en los hospitales, en las salas de espera
de los servicios de urgencia o en las salas de espera de las consultas externas, no van a quedar registrados. Pero lo sabemos, porque estamos usando un método científico de vigilancia. Entonces, en cualquier otro país donde no se esté usando esta mecánica, no están reconociendo que lo que no ven también existe. Pero en México sí reconocemos que lo que no se ve también existe. Cámbieme rápido, por favor, a aquella gráfica donde está color amarillo y color verde, por favor, antes de regresar a esta. Quizá esto es demasiado técnico para la población, espero que sea de interés. Trato de expresarlo en términos no tan técnicos, pero pienso que siempre es útil que la población conozca lo que significan los datos, porque si uno ve los datos y solo se queda en un número de casos, uno pierde la noción de la interpretación científica de estos datos y para qué pueden servir, para tomar decisiones del manejo de la epidemia en tiempo real, en cada día, en cada hora que se tiene que tomar decisiones. Esta gráfica. Ayer creo que alguna de ustedes me preguntaba sobre esta proporción. No me acuerdo quién de ustedes. Esta es la gráfica que acaba de presentar el doctor Alomía y es la distribución de casos confirmados, solamente los confirmados, por grupo de edad. Y está también aquí esto, la relación de hospitalizados con ambulatorios. Entiéndase, graves y leves. Y recordarán que al inicio teníamos, antes de entrar a la fase 2, esto estaba más o menos fijo en 20% graves, 80% leves. Y ahora no necesariamente está cambiando del todo, pero día con día aparece aquí, ahorita casi 30% de graves y 71% de leves. ¿Por qué? No es porque la enfermedad se está comportando más grave, sino porque sabemos perfectamente, nosotros mismos lo estamos recomendando para evitar contagios en las salas de espera de los hospitales, que estas personas, que afortunadamente son 8 de cada 10, ya no están llegando a diagnóstico. Y no pasa nada con que no lleguen a diagnóstico, porque médicamente no se necesita tener la comprobación diagnóstica, ni por laboratorio, ni por las características clínicas, para recomendar lo que se recomienda, que es quédese en su casa, duerma bien, tome líquidos abundantes, tenga paciencia, si tiene fiebre puede usar un medicamento contra la fiebre, evite contagiar a sus familiares, guardando sana distancia, usando un cubrebocas y no salga, quédese en casa. Entonces vamos a seguir viendo esta proporción que va aumentando, pero hay que interpretarla en estos términos. ¿Sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque en la fase 1 no teníamos esa recomendación y era un fluir natural de personas hacia las salas de espera y hacia las consultas. Entonces se registraban gruesamente todos los que había y que estaban dispuestos a ir a consulta, para que tomen en cuenta eso. Regresemos por favor a las otras gráficas. Estas otras gráficas se llaman canales endémicos. La otra, por favor, la que tiene un área verde muy grande. Canal endémico, dicho de manera no técnica, quiere decir endemia, a diferencia de epidemia. Endemia es lo que normalmente ocurre sobre la salud en una población. Y hay fenómenos que son endémicos porque siempre están ahí. Los catarros, las diarreas, ciertas enfermedades de la piel, las infecciones urinarias, los problemas esqueléticos, varios problemas esqueléticos degenerativos. Hay muchas cosas que son endémicas, es decir, no han cambiado en el tiempo. Esta gráfica, que representa aquí las semanas de un año, de la 1 a la 52, y la cantidad de casos registrados, porque van a consulta y son registrados, se representa en esta gráfica, en estas áreas. Y los colores lo que representan es que una cuarta parte de las personas que han tenido infecciones respiratorias agudas
en México durante los últimos 7 años lo han presentado en estas fechas, lo que se ve aquí en la zona verde. 50% de las personas que han tenido esta enfermedad lo han hecho en estas fechas, lo que se ve en la parte amarilla. 3/4 partes de las personas que han tenido infección respiratoria aguda lo han tenido en estas fechas, lo que se ve en la zona roja. Y como pueden ver ustedes, hay pequeñas variaciones, como se puede ver aquí, mientras que 1/4 parte lo tuvieron en la semana 37, 2/4 partes lo tuvieron en la misma semana 37 y 3/4 partes lo tuvieron en la misma semana 37. Esto de lo que nos habla es de lo esperado. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas esperamos que tengan infección respiratoria aguda a lo largo del año? Esas. Noten también que las infecciones respiratorias agudas ocurren más en el invierno, esto es enero y febrero, hasta llegar a la semana 8, y luego empiezan a bajar. Durante el verano, que es esta parte, son estas semanas, tenemos menos, pero también hay catarros en julio. Y luego empiezan a subir nuevamente hacia octubre, noviembre y diciembre. Entre otras, la influenza, pero también los catarros comunes y múltiples infecciones respiratorias. ¿Para qué nos sirve esto? Para comparar lo que esperamos que ocurra con lo que es inesperado. Y esta es la curva, esta línea azul, lo que está ocurriendo en 2020. Entonces, la comparación es útil para identificar algo que se sale de lo esperado. Cuando esta curva azul, esta línea azul, está más alta, más grande, hay más casos de lo que ha habido en los últimos 7 años. Esa es la lógica, canal endémico. Hoy no nos va a dar tiempo de mostrarles los detalles, pero la tenemos estado por estado. Y habíamos tenido, y seguimos teniendo, esto que había estado en lo esperado y que, interesantemente, en la semana 12 subió. ¿Por qué digo que es interesante? Porque la semana 12 acabó el sábado 14 de marzo. Cuando identificamos que de COVID, en lugar de tener los 3 o 4 casos que habíamos tenido, tuvimos 12. Y por eso vine aquí a decir, tenemos 12. ¿Qué noticia puede ser tenemos 12? Cuando en Europa tenían decenas de miles. Porque se interpretan los datos. Y se puede ver la consistencia, se puede ver que todo coincide, y este fenómeno que viene de otro mecanismo de vigilancia, que son consultas en 26,000 unidades de salud, tiene este comportamiento. Aumentó en la semana 12. La siguiente es lo mismo, pero son las neumonías, que en ese momento no se salían de lo esperado. Pero, doble contra sencillo, así como garanticé que iba a llegar el coronavirus, garantizo que esto va a tener este comportamiento. ¿Por qué razón? Porque está en fase ascendente la epidemia de COVID. Tanto las neumonías como las infecciones respiratorias. Las neumonías van a representar a los graves, las infecciones respiratorias agudas a los no graves. Y es clarísimo, lo hemos venido diciendo, que desafortunadamente no hay manera de parar la epidemia, solamente hay manera de reducirla si nos quedamos en casa y no salimos. ¿Sí? Esa es la interpretación. Finalmente, ¿qué hora es? Para que les dé tiempo de hacer preguntas. Por cualquier causa, por determinar. Qué bueno que lo pregunta Blanca. Este es un registro que no está asociado con hacer pruebas. No necesitamos aquí hacer pruebas porque no pretendemos hacer pruebas. Y miren qué cantidad, 5,000, 6,000, y esto es solo 3/4 partes. Si yo pusiera el 100%, estamos llegando como a 7,500. Y tan solo esta semana, más la otra, más la otra, más la otra. Cada año hay decenas, de hecho centenas de miles de neumonías por todas las causas posibles
Algunas se identifican y se sabe la causa, muchísimas no se identifica la causa, aunque se le hagan pruebas de distintos microorganismos. La siguiente y última. ¡Tarán! Las cifras. Usando el método que estoy comentando y que quisiera recordar a la audiencia, las periodistas lo conocen muy bien, las y los periodistas, en la vigilancia centinela de influenza, ¿se acuerdan lo que dije de las encuestas? 127 millones de personas y tenemos 3.500 personas que fueron entrevistadas. Aquí es semejante. En el país existen 26.000 unidades de salud. Unidades de salud en medicina familiar, centros de salud, rurales y urbanos, hospitales, pequeños, medianos y grandes, 26.000. En la vigilancia centinela hay 300, ¿cuántas son en este momento, estimado José Luis? 375 unidades de salud monitoras de influenza, que ya cambiaron de nombre y ahora se llaman unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. ¿Por qué cambiaron de nombre? Porque incorporamos a COVID en el mismo método de vigilancia. 375 comparadas con 26.000. Alguien que no sepa epidemiología diría, ¿cómo es posible que solo 375 si en el país hay 26.000? Porque tenemos información de las dos cosas. Tenemos en la gráfica de colores que acabo de mostrar información de las 26.000. Pero queremos hacer la demostración por laboratorio en las unidades monitoras de enfermedad respiratoria y además queremos tener el detalle de las condiciones clínicas de estas personas, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si fuman, si tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuál es su edad, cuándo empezaron los síntomas, cuáles fueron esos síntomas, cuánto tardaron en tener alguna complicación, si es que la tuvieron, si es que se hospitalizaron, cuánto duró la hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos resulta, espero que aquí no se pierdan en el tecnicalismo, esto por supuesto va a ser ya información pública, no solo aquí, la estaremos publicando. Voy a tratar de ser más o menos directo o simple en mi explicación de esta tabla. Aquí tenemos las semanas del año 2020, de la 1 a la 13, que es la que estamos teniendo. Aquí tenemos las infecciones respiratorias agudas, las neumonías y las influencias en las 375 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Y este es el número de casos directamente observados de estas enfermedades. Y aquí tenemos estas esta es en la SUSMER, exacto. Y estas son las que solamente cumplen las características de la definición de caso de influenza, que es prácticamente idéntica a la de COVID. ¿Sí? Estas no tienen que cumplir con que estornuden y fallan a consulta, están consideradas aquí. O estornudo, fiebre y van a estar aquí. Y esta es una definición más estricta, las características que hacen sospechar COVID o influenza. Es prácticamente idéntica. Y son menos, obviamente. Estas forman parte de estas. Y estas, como parte de estas, nos dan un porcentaje, que aquí está, y es el porcentaje de consultas que se asocian con la característica de COVID como enfermedad. Hasta aquí no hay prueba de laboratorio. Aquí viene la prueba de laboratorio y se determina el índice de positividad, que se acuerdan que hemos estado hablando de él, de cuántas muestras que tomé en personas que cumplen la definición de COVID, sospechoso de COVID, en cuántas muestras salió positivo el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en este porcentaje. ¿Recuerdan que lo hemos estado presentando? Y que va subiendo, además, vean ustedes. De estas están el número de casos que resultaron positivos. Este es el número, este es el porcentaje.
Finalmente tenemos un elemento del control de calidad. ¿Cuántas muestras se procesaron? Es distinto a cuántas muestras resultaron positivas. En México se han procesado válidamente casi 17,000 muestras de laboratorio en el laboratorio de coronavirus. Y finalmente tenemos las enormes cifras, aquí están, de la vigilancia de las dos gráficas verdes que presenté, 26,000 unidades. De aquí para acá eran las 375, estas son las 26,000. Y hago una multiplicación que me permite decir, por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26,519 casos. Tan tan. De los 3,000, ¿cuánto? 100 y tantos que acabamos de informar, hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están. Tan tan.